año nos encontramos aquí para celebrar el Día de Andalucía. Cada año hemos aprendido cosas de nuestra tierra que nos hacen sentirnos muy orgullosos de ser andaluces. Este año vamos a aprender algo de nuestra historia, un poquito. Desde hace muchísimos años, Andalucía ha sido muy especial y muy rica. Por eso, mucha gente ha querido vivir aquí. Los primeros pobladores de Andalucía fueron los tartesos. Y aquí los tenemos. Pueblo y río de Granada, aparecieron indicios entre el llano y la montaña de los primeros humanos que en esta tierra habitarán. Eran hombres y mujeres de primitivas estampas. Durante la edad de bronce en el sur peninsular vive un pueblo, los tartesios, que trabajan el metal. El bronce que consiguieron tuvo fama y calidad. Al Antonio fue su rey, Tartesos su capital. Los tartesos se dedicaban a la agricultura, la ganadería y la pesca. Vivían en las orillas del Guadalquivir, al que ellos llamaban tartesos, de ahí su nombre. También trabajaban las minas de oro, plata y estaño, hacían joyas y armas. Con estos metales que sacaban de la tierra, tenían suficiente para ellos y para comerciar. Del otro lado del Mediterráneo llegó otro pueblo, un pueblo de comerciantes, los fenicios. Vinieron 1000 navegantes, conocidos como fenicios, con fama de comerciantes. Recorrieron nuestras costas, el estrecho rebasaron, y entre otras factorías, la vieja Cádiz fundaron. Los fenicios comerciaban con los tartesios y fueron los fundadores de Málaga y de muchas otras ciudades en la costa de Andalucía, como Badir, Cádiz y Adra en Almería. Trajeron con ellos sus tradiciones y su cultura. Y por supuesto, algunos se quedaron a vivir aquí. Entre las cosas que nos dejaron estaba la jábela, que es la barca que usamos en Málaga para pescar. Son barcas de remo y desde ellas los pescadores echan sus redes y luego las recogen desde la playa.
Pasaron los años y todos vivían felices. Málaga se convirtió en un gran puerto comercial, pero había otro pueblo que se iba haciendo cada vez más poderoso y se iba extendiendo por toda Europa. Así puso sus ojos en nuestra tierra. Eran los romanos. Para que Cristo naciera, cuando llegan los romanos a la Bética y se quedan, entre Hispar y Sicarno, un acueducto trazaron, anfiteatro y mosaicos en itálica dejaron. Los romanos tuvieron que luchar para ganar cada trozo de nuestra tierra, pero al final consiguieron quedarse con todo y le cambiaron el nombre a nuestra tierra. Desde ese momento se llamó Bética. Los andaluces se adaptaron pronto a las costumbres de los romanos, por lo que estos le concedieron la ciudadanía romana. Teníamos los mismos derechos que los nacidos en Roma, y no éramos una colonia, sino una provincia. Los romanos fundaron muchas ciudades, como Itálica, cerca de Sevilla, donde nacieron dos emperadores, Adriano y Trajano. También hicieron más bonitas nuestras ciudades, como Málaga, que en ese momento se llamó Málaga. Y nos dejaron el teatro que podemos ver en el centro de nuestra ciudad, y muchas calzadas que eran las carreteras de entonces. Otro personaje importante fue el filósofo Séneca, que nació en Córdoba. Así fueron pasando los años, y más años, y más años. Pero los romanos eran cada vez más débiles, y de eso se aprovecharon otros pueblos que llegaron del este de Europa. De esta forma aparecieron los visigodos, un pueblo de guerreros. Oripo desaparece, reina la desolación. La cultura visigoda acaba con el terror. Isidoro de Sevilla, sabio, santo y escritor, en las etimologías toda la historia contó. Profe, todavía me quedo. Los visigodos, ya hemos dicho que era un pueblo de guerreros,
y se pasaban la vida peleándose, unos con otros para ver quién se hacía con el poder. Hubo un montón de reyes, dependiendo de quién ganaba. Y entre medias iban destruyendo todo lo que los romanos habían hecho. Incluso invitaron a otros pueblos para que les ayudaran en sus peleas. Entre todos ellos destacó San Isidoro de Sevilla, que intentó crear un ambiente de paz. Creó escuelas donde se aprendía de todo y de nuevo renacía el saber. Como veis, las cosas no iban muy bien. Y de eso se aprovechó otro pueblo que vivía al otro lado del Mediterráneo, los árabes. Y con Musa en Tarifa desembarcan. Acordan a los califas, eligen por capitán y los dejan la mezquita que dedicaron a Alá. En Sevilla la Giralda, la Alcazaba en Almería, el Arrayán y las Mendes y la Alhambra granadina. Los árabes vivieron aquí durante 8 siglos, muchísimo tiempo. Hicieron de Al-Ándalus, que es como llamaban Andalucía, un centro cultural, donde vivían cristianos, musulmanes y judíos. Ellos trajeron su cultura y muchas de sus costumbres y de las palabras que usamos hoy vienen de ellos. Hicieron muchos adelantos en el regadío, haciendo que nuestra tierra fuera aún más rica. Construyeron grandes edificios que aún perduran. De Córdoba y la Alhambra de Granada, aunque podemos encontrar edificios árabes y castillos en cada pueblo de Andalucía. Pero todo lo bueno se acaba, y poco a poco los árabes iban perdiendo poder, eran cada vez más flojuchos, mientras nuestros vecinos del norte iban avanzando. De esta manera llegaron los castellanos.
Isabel y Fernando lograron entrar en Granada, termina la reconquista que los liberales empezaron. Llegaron poco a poco. Fueron avanzando por el Mediterráneo los aragoneses y por el oeste los castellanos. Y todos se unieron cuando Isabel y Fernando se casaron. Unidos terminaron la reconquista y vencieron a los árabes. En 1492 se termina con la conquista de Granada. El último rey nazarí le entrega las llaves de Granada a los reyes católicos y abandona Al-Ándalus. Hasta aquí esta pequeña parte de nuestra historia, que es muchísimo más tarde. Los castellanos ocuparon Andalucía y muchos más fueron llegando, haciendo de los andaluces lo que somos hoy, la suma de muchísimos pueblos. Y ahora vamos a terminar de escuchar la poesía, lo que queda de la poesía. En un pueblo malagueño, conocido por Casares, entre sierras y barrancos, vino al mundo Blas Infante. Soñó para Andalucía, escudo, himno y bandera. Su ilusión fue redimir a la clase formulaera. Hasta aquí nuestro pequeño acto, que vamos a terminar cantando todos juntos el himno de Andalucía.